Bien, vamos entonces. Aquí está. Recording in progress. Bien. Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy con las disculpas del caso por ese inconveniente que me dio el sistema, ya que de repente a las propias 2:30 se desconectó de internet. Entonces, pues obviamente no pude hacer nada, tuve que reiniciar el equipo. Bueno, vamos a comenzar, no sin antes, como siempre, darles la oportunidad de formular cualquier pregunta que puedan tener en relación con la temática que nos corresponde en esta semana, que como ustedes saben, en esta semana, y déjenme ver si puedo proyectarles en pantalla, en esta semana vamos a iniciar el bloque de aprendizaje número 3 y con él uno de los procesos especiales que nos hace falta. Ya hemos visto el proceso especial ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y bueno, como punto final nos corresponde estudiar el proceso monitorio. Entonces, con eso en mente, se ha preparado en la semana actual, que es la semana 14, una serie de materiales y de contenidos que es necesario que ustedes los puedan analizar. Dentro de ello hay 3 videos que, si bien es cierto, no pertenecen al proceso salvadoreño, es decir, estos videos no son hechos por autores de El Salvador, sino más bien por autores de otros países. Pero eso no impide que nosotros podamos aprender de ellos lo básico de un proceso monitorio. Entonces es importante, en mi opinión, que ustedes se tomen el tiempo para ver estos videos y si ustedes tienen preguntas en relación con lo que han visto, pues traerlas a la sesión para entre todos poder responder cualquier inquietud que les haya quedado. Así que les queda como asignación ver estos videos que hacen referencia al proceso monitorio. En la parte de los recursos, obviamente siempre vamos a remitirnos a la ley, siempre vamos a analizar en este caso los artículos 489 al 500, que son los que desarrollan, miren, solo 11 artículos prácticamente desarrollan el proceso monitorio, pero también es interesante las explicaciones que dan algunos autores en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que también forma parte de nuestro análisis, de nuestro estudio. Y también se está compartiendo con ustedes una tesis de un autor salvadoreño, se llama Álvaro Alonso Huezo Quevedo, que su tesis de graduación la versó precisamente sobre el proceso monitorio en el Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador. Entonces estos materiales de estudio igualmente les van a servir para poder estudiar y aprender lo más que puedan sobre el proceso monitorio. ¿Qué más tenemos? Bueno, la programación de las actividades ya las hemos consensuado y hay una actividad de evaluación que obviamente no es para ser entregada al finalizar esta semana, sino la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Es una demanda dentro del proceso monitorio. Es tanto colaborativa como individual.
Colaborativa en el sentido de que la demanda la van a trabajar en equipos de no menos 4 personas ni más de 5. Es decir, eso lo que hace es facilitarles un poco la tarea para que puedan entre todos consensuar los hechos, los argumentos de derecho, los requisitos de forma, cualquier cuestión accesoria que deban reunir, es decir, lo van a hacer en equipos. Pero la demanda como tal únicamente va a tener la mitad del valor de la ponderación del cómputo, es decir, el laboratorio 1 del cómputo 3 representa el 30%, creo que ustedes ya lo saben, pero esta demanda solamente va a valer el 15%, ya que el otro 15% será el resultado de una pequeña evaluación, una prueba objetiva realizada para que puedan ustedes, digamos, estudiar también un poco de contenidos teóricos. Así que si tienen, repito, alguna pregunta en relación con esta actividad, igualmente la pueden formular. ¿Alguna pregunta? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, seguimos sin preguntas. Vaya, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver. Hoy vamos a trabajar con un documento que en este momento estoy publicando para que ustedes lo puedan descargar y se llama Resoluciones sobre proceso monitorio. Lo pueden encontrar en el módulo correspondiente a esta semana 14 en la parte inferior, en la parte de abajo. Ahí dice Resoluciones sobre proceso monitorio. Entonces, lo que van a hacer hoy, ahorita mismo, es que lo van a descargar. Y en parejas, vamos a ver si podemos formar, sí, podemos formar, quiero ver, tenemos 12 partes, qué barbaridad, hoy sí que no se conectaron. Bueno, ni modo. Vamos a trabajar en parejas y solamente un equipo va a quedar con 3. De ahí van a ser parejas las que vamos a formar. Vamos a ver. Sí. Entonces, óiganlo bien. En parejas van a leer, pero lo van a leer en pareja, o sea, dentro de Zoom. No tienen que salirse de Zoom para poder cumplir con las actividades de esta tarea. En parejas van a leer, digamos, alternándose la lectura. Primero lee una persona un párrafo, luego la otra persona lee el párrafo siguiente y así sucesivamente hasta que terminen la resolución, hasta que terminen de leer la sentencia completa. La van a leer, repito, en voz alta, uno al otro, en parejas. Esto les va a permitir, entre otras cosas, pues practicar la lectura en voz alta, porque eso es algo que también tenemos que aprender y dominar, la lectura de textos en alta voz. Recuerden que también están estudiando Derecho Notarial y el notario es uno que tiene que leer en voz alta los instrumentos que autoriza a los comparecientes. Entonces, de alguna manera, eso les va a servir también. Ahora, eso lo vamos a hacer durante unos 30 minutos. En 30 minutos es tiempo suficiente para poder leer una resolución. Ahora, al finalizar los 30 minutos, nos vamos a volver a reunir en el salón principal y los dos van a intervenir explicándole a los demás
qué fue lo que leyeron, en qué consistía el caso que leyeron ustedes, cuáles eran los hechos que se plantearon en la demanda, cuáles fueron las argumentaciones jurídicas, si es que se expusieron en la solicitud monitoria, cuál fue la decisión del juzgado de primera instancia en relación con esa demanda, el proceso monitorio, cuál fue, en el caso de haber un recurso, cuál fue el motivo o la razón por la cual se interpuso un recurso, cuáles fueron incluso el agravio o los argumentos que se plantearon en él. Y finalmente, en el caso de que la resolución sea de Cámara, cuál fue la decisión que se tomó por el Tribunal Superior. Y obviamente resaltando en su explicación aquellos puntos en donde se logró un aprendizaje significativo. Es decir, algo que a lo mejor no sabían, lo ignoraban por completo y tuvieron oportunidad de aprenderlo gracias a la resolución que han leído. Entonces ustedes van a ir como leyendo, pero al mismo tiempo tomando apuntes y tratando de grabar en su mente los aspectos principales, porque no nos vamos a quedar con la simple lectura, sino que vamos a compartir con los demás compañeros lo que hemos leído. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta actividad? Repito, es una actividad en parejas de 2 personas y a lo mejor haya alguien que se quede moto, como decimos vulgarmente, y a esa persona que se quede mota lo vamos a poner junto con un equipo para que estén 3, pero solamente va a ser un equipo el que se va a quedar con 3 integrantes. Todos los demás van a tener solamente 2. Ahora bien, el documento que van ustedes a leer, vamos a ver si lo puedo mostrar aquí. Resoluciones sobre proceso monitorio. Si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14. No vamos a formar 14 grupos ahorita, vamos a formar solamente 9 o tal vez 8. Entonces lo que vamos a hacer es que las primeras, bueno, definitivamente hay unas que casi son lo mismo. Estas 2, miren, estas dos no las vamos a tomar en cuenta, ninguna de las 2. Estas 2 quedan descartadas. Quiero ver cómo hago para que ustedes comprendan. Estas 2 quedan descartadas. Vamos a ver. Estas que comienzan con CEE quedan descartadas. Y de ahí, todas las demás las vamos a utilizar hasta donde lleguemos. Entonces, el equipo 1, obviamente el equipo que quede como 1, la pareja 1, va a agarrar la primera. El equipo 2, la segunda, y así sucesivamente. Pero estas 2 no. O sea, de esta nos saltamos a esta otra. O sea, el equipo 1, 2, 3, 4, 5, el equipo 6, esta, y el equipo 7, esta otra. Estas 2 no, porque prácticamente se repiten. Bien, ¿alguna pregunta antes de formar los equipos? Disculpe. Dígame. Fíjese que yo le quería solicitar permiso porque acaba de fallecer una persona bastante cercana a mí y se me es requerido. Bueno, está bien, no hay problema. No hay problema, tiene permiso para poder abandonar la actividad. No hay problema. Muchas gracias, Lick. Bueno, cuídese. Ok. Bueno, entonces vamos a formar ahorita, pero voy a hacer una pequeña pausa aquí. Recording stopped. Ok. Vamos a ver. Entonces, ahora que Recording in progress. Ok. Ahora que hemos ya leído y analizado las resoluciones, vamos a dar la oportunidad para que ustedes puedan
compartir con los demás lo que han aprendido. Bien, yo creo que podemos comenzar de atrás para adelante. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El equipo número 8 tal vez podría comenzar, y este equipo estaba formado por Evelyn y Yaritza, el equipo 8. Evelyn Ponce y Yaritza Franco. Si quieren, por favor, compartir lo que han aprendido con sus compañeros y compañeras. Vaya, no sé si explicamos de qué trataba la... Sí, háganlo Sí. como lo estimen conveniente, ¿verdad? La idea es comunicar a los demás qué fue lo que ustedes leyeron y qué es lo que más o menos han aprendido del caso. Está bien. El caso trataba, bueno, es de la Cámara de lo Civil de la primera sección de Oriente y trata de un recurso de apelación en el proceso monitorio promovido por el licenciado Juan Antonio contra el señor Luis Alberto, contra el auto pronunciado por la señora juez de primera instancia de la MECA, que en la parte resolutiva del auto dice que al no acreditarse los requisitos del documento con el cual se pretende acreditar la obligación de acreedor, es procedente rechazar la solicitud laminalmente, debiendo hacerle poner fin al proceso monitorio. Y luego la Cámara menciona que ellos deben de pensar el recurso de apelación cumple con los requisitos para ser admitido o no, y comienza a establecer los diferentes requisitos. Menciona que el artículo 513 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que inmediatamente después de haber recibido el recurso por el Tribunal Superior, debe examinar la admisibilidad, y si es admisible lo rechazará expresando los fundamentos de dicha decisión. El recurso cumplía con la legitimación activa de la parte recurrente, ya que se presentó el testimonio de poder general judicial con cláusula especial de José Manuel, que era el recurrente, a favor del licenciado Juan Antonio, que nos representaba. También cumplía con el requisito establecido en el artículo 508, que los recursos deben de interponerse contra un decreto, auto o resolución. Y también cumplía con el requisito del plazo estipulado de conformidad al artículo 511, inciso primero del Código Procesal Civil y Mercantil. El escrito de interposición del recurso de apelación debe presentarse ante el juez que dictó la resolución dentro del plazo de 5 días. El autor recurrido fue notificado el 18 de julio del 2014 y el escrito de interposición del recurso de apelación fue presentado en el juzgado de primera instancia de Chinameca el 22 de julio del 2014. Así que sí se cumple. También se expresan las razones y hechos en que se debe de expresar las razones y hechos en que se fundamenta la causal de interposición invocada y que se cumple con el mínimo necesario de claridad y precisión según el artículo 510. Pero la Cámara, el tribunal, antes de resolver el asunto planteado en el escrito de apelación, hace las consideraciones que, en primer lugar, es necesario formular un criterio tal como lo establece el artículo 503, inciso tercero del Código Procesal Civil, en referencia a que la admisión del recurso dentro de los 3 días siguientes se debe de convocar a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, y en este caso, como se rechaza la solicitud y esta no ha sido admitida, no hay una litis, entonces no hay una litis del demandante. Entonces el tribunal dice que no es necesario señalar la audiencia en la sede del tribunal y se debe resolver conforme al escrito de interposición del recurso y sobre la lectura del proceso sin más trámites.
Y también dice que en este escrito se impugna el auto que rechaza dicha solicitud dictado por el juez de primera instancia Chinameca, ya que había existido una conciliación, pero que en dicha acta presentada por el apoderado de la parte actora del señor José Manuel, no se consta que se haya establecido un plazo para el cumplimiento de la deuda, que se reclama al demandado, que es el señor Luis Alberto, y dicha acta de conciliación no cumple con el requisito de exigibilidad, es decir, que al momento del reclamo no existe un plazo o una condición pendiente. Así que el tribunal considera que las razones dadas por el tribunal son legales y valederas para rechazar la solicitud, motivo por el cual se rechaza el recurso, y por ello se declara no dar lugar al recurso de apelación a la resolución dictada por la jueza primera instancia de Chinameca. Excelente resumen, muy completo, muy claro. Le felicito por el resumen que usted acaba de hacer. Ahora, ¿algún comentario? Es decir, pueden ser ustedes mismas, las del equipo o cualquier otra persona. ¿Qué opinión les merece que se haya rechazado esta solicitud? Porque aparentemente el documento que se presentó como base de la pretensión monitoria era una certificación de un acta de conciliación, en la cual me imagino yo que una de las partes se había comprometido a pagar alguna suma de dinero, pero como no lo había hecho y quizás no superaba los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces se le demandó en un proceso monitorio. Pero la señora jueza de primera instancia dijo que en esa acta no constaba ningún plazo para el cumplimiento de la obligación y que por ende no podíamos entenderla exigible. Eso fue la resolución de primera instancia. Luego viene el abogado y apela confiando en que la Cámara tuviera un criterio diferente. Lamentablemente desconocemos las argumentaciones que utilizó el abogado porque no tenemos, digamos, una relación de qué fue lo que dijo en su escrito. Pero lo cierto es que la Cámara pues compartió el criterio de la jueza al decir que la obligación no era exigible por no haber un plazo en el acta y que por ende no procedía el reclamo monitorio. Ahí es donde yo les pregunto, ¿qué piensan de eso? ¿Les parece bien o qué? ¿Alguien quiere opinar? Quizá, Alex, soy Yaritza, entonces quizá yo pensaría, o al menos eso es lo que discutíamos con la compañera, de que no consideramos de que el hecho de que no hayan establecido un plazo, o al menos pensamos que se podía subsanar ese plazo, me imagino que tuvieron que haber sido, bueno, tuvo que haber sido la primera subsanación, o la única, mejor dicho, en la demanda principal, ¿no? O sea, para que el abogado pues pudiese hacer ese cambio y que no se hubiera llegado a tal instancia. Quizá eso, y el hecho de que pues no es necesario en este caso por lo mismo, ¿verdad? Que ha sido rechazada este recurso, que pues no es necesario el hecho de que se señale audiencia en la sede del tribunal. Sí. Esa parte procedimental en relación con la manera de resolver una apelación, esa me parece muy acertada, porque efectivamente, ¿para qué convocar a una audiencia si la razón de ser de esa audiencia en segunda instancia es escuchar a la parte apelada, a la parte contraria? Pero como no se ha trabado la litis, todavía no hay partes, solamente hay como un intento de proceso, pero como falló, de entrada se declaró, sin lugar o improcedente, inadmisible, improponible, es decir, se rechazó la solicitud,
no se ha constituido todavía una litis y por ende no hay partes a las cuales convocar. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, algunos de ustedes han leído otras resoluciones en donde también se menciona el plazo. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar pendiente el comentario para cuando nos topemos con una de esas otras resoluciones que también hemos estudiado, no ustedes dos, pero sí otros compañeros, en donde también se menciona el plazo. Y es que miren, nosotros necesitamos integrar, digamos, todo lo que hemos aprendido en diversas áreas, en diversas asignaturas, en diversos momentos, porque en el fondo el conocimiento, la realidad o la verdad, bien podemos decir que es un todo que de alguna manera no lo podemos fragmentar. Claro, para hacer un estudio, digamos, analítico, obviamente vamos por partes, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que reunir en un esfuerzo de integración todo lo que hemos aprendido. Con eso en mente, yo pienso que hay que tener en cuenta lo que es un plazo y los distintos tipos, categorías o clases de plazo que existen, ya que hay plazos, llamémosle convencionales, que son aquellos que las partes pactan expresamente, pero también hay plazos, llamémosle no convencionales, entre los cuales se destaca el plazo legal, el plazo tácito e incluso el plazo judicial, que bajo ciertas circunstancias muy particulares hasta un juez puede establecer o determinar un plazo para el cumplimiento de una obligación. Pero con total independencia de eso, yo quiero que ustedes se echen a la bolsa el siguiente consejo. Si ustedes van a una audiencia de conciliación y ustedes logran un acuerdo en el cual una de las personas se obliga, asegúrese a partir de esta experiencia de que se consigne un plazo. Lo digo porque en esa audiencia de conciliación, allí todos fallaron. Falló el juez, falló la parte interesada, es decir, la que se constituyó como acreedora, falló su abogado que la representaba, falló desde la óptica de la Cámara, pues, y de la jueza de primera instancia. Desde mi óptica quizás no, porque yo tengo una forma de pensar diferente, pero quiérase o no, es mejor, como dice el refrán, amarrar el chucho a tiempo. Es decir, no dejar cabos sueltos, pues. No dejar como la necesidad de aplicar un plazo distinto al plazo convencional. Eso es algo que bien pudo el abogado o la misma parte interesada haberlo dicho en la audiencia. Como quien dice, en cuánto tiempo va a cumplir. Establecer un plazo de forma expresa. Y eso no se dio y por eso es de que se declaró sin lugar. De haberse establecido ese plazo, quizás la resolución hubiera sido diferente. Ok. Lick, una pregunta. Sí. Y en esos casos, pues, no es en este caso la juez o el juez que deben de decir cuál será el plazo para que se haga exigible esa obligación. Pienso que sí. O sea, el juez de paz que presidió esa audiencia de conciliación era el indicado, como director del proceso, como un especialista, como una persona, digamos, fogueada en esos asuntos. Él o ella era quien debió, en el momento del acta, establecer un plazo. Vaya, muy bien, les felicito por haber llegado a un acuerdo, qué bueno que ustedes han actuado con madurez, con responsabilidad, pero necesitamos establecer un plazo. ¿En cuánto tiempo cree, señor o señora, que usted puede traer o pagar ese dinero al cual se está comprometiendo?
definitivamente, si hay alguien principal a quien se lo podemos reprochar, es al juez. Pero recuerden, la falibilidad humana existe, todos nos equivocamos, y bueno, al juez se le pudo haber ido la onda, pero para eso estaba el abogado de la parte interesada o la parte interesada misma. Faltó el dato, ahí tenemos una consecuencia. No estoy de acuerdo con la decisión ni de la jueza ni de la Cámara, pero quiera feo o no, se dio y se puede volver a dar. Entonces el consejo o la recomendación es que cuando intervengamos en estas audiencias nos aseguremos de que se complete todo el esquema. Es decir, que todo quede bien cerradito, que no haya cabos sueltos. Pero sí, la jueza o juez de paz que presidió esa audiencia, pienso yo que falló también, ¿verdad? Ok, veamos entonces la siguiente resolución, la que le correspondió al equipo número 7, que estuvo conformado por Kenny González y por Marcela Quintanilla. Hola, Lick, ¿me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Vaya, a nosotras nos tocó básicamente la sentencia 89-5-M-1-2018. Espérame. Básicamente. Permítame un segundo que yo tengo otra aquí entonces. Me dice la es 89-5. Mire ahí en Nos WhatsApp. confundimos. Mire ahí en WhatsApp. No. Ahí en WhatsApp les puse yo. Mire lo que les puse. Lo está viendo ahorita. Estas dos resoluciones no las vayan a leer en esta ocasión. Pero bueno. Sí, Lick, pero es que yo buscaba que apareciera el CEE y ahí no lo trae, solo tira la 89. Entonces pensamos que no era una de esas de... Entiendo. Pero bueno, fue sin querer, fue un error nada más. Está bien, no hay problema. No hay problema. Y también piensen que ha estado fallando la plataforma de WhatsApp, entonces a mí hasta hace poco se me acaba de estabilizar la aplicación y no había podido Está bien, no hay problema. ver el mensaje. Podemos comentar esa, no hay problema. Podemos comentarla, está bien. Ah, vaya, está bien. Okay. Vaya, entonces básicamente ahí, se plantea un recurso de apelación, el cual fue interpuesto contra el auto definitivo pronunciado por la señora jueza primero del juzgado de menor cuantía de San Salvador. Porque fue ella quien declaró improponible la solicitud del proceso monitorio por deuda de dinero, que fue promovido por el licenciado Alfredo Napoleón Nas Duarte, en contra de la sociedad Oyarzún, Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces, básicamente, improponibilidad de esa demanda radica en que, aquí dice el nivel de impugnación de esta Cámara estima que... Ya le digo dónde está. Dice que esa solicitud fue declarada improponible por la errónea interpretación del documento base de la pretensión, que era un componente de crédito fiscal. Y es por eso que la juzgadora desestimó la pretensión. Ahora bien, cuando la Cámara decide hacer el examen de admisibilidad, plantea ciertos puntos y dice que el recurso interpuesto cumple con requisitos de fondo y de forma. Entre ellos está en que fue interpuesto por escrito dentro del legal del plazo correspondiente ante la funcionaria judicial que dictó la providencia recurrida. También dice que esa resolución en efecto es recurrible vía apelación, y también dice que esa misma resolución ha causado agravio a la parte apelante, siendo el punto de apelación que está bien fundado con la debida claridad y precisión. Asimismo, cuando realizó el examen de admisibilidad, a mí me pareció bien interesante este punto.
y dice que en virtud de que no había parte procesal recurrida que se oponga a la apelación, se omite la audiencia que ordena el último inciso del artículo 513 del Código Procesal y Mercantil, y manifiesta que la omisión de esta audiencia no genera una vulneración al principio de oralidad contemplado en el artículo 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y asimismo establece que esa Cámara considera o es del criterio que la no realización de la audiencia, al caso que les ocupó en ese entonces, es lo más apegado a lo regulado en el artículo 182, regla 5 de la Constitución, relativo a que se administre pronta y cumplida justicia. Por esa razón fue que decidieron omitir básicamente la audiencia que se realizaba en ese recurso de apelación. La otra fundamentación la va a dar mi compañera. Muy bien, gracias, excelente. Sí, la otra parte de la sentencia habla prácticamente, la parte apelante hace alusión a que el comprobante de crédito del que prácticamente quiso desistir la jueza de la primera instancia, diciendo que tendría que llevarse por un proceso de ejecutivo, decía. Entonces el abogado hace aquí una corrección diciendo que el comprobante de crédito fiscal no es un título ejecutivo, sino que es en sí, constituye en sí un principio de prueba en donde se plasma la existencia de una relación comercial entre los intervinientes y que por ello tiene que ser admitida, no tiene que declararla improponible. Entonces, a este punto es donde presenta la apelación invocando que el fundamento legal que les acabo de decir, que haciendo alusión a que no es un título ejecutivo, entonces por ende no se tiene que llevar en un proceso ejecutivo, sino que en un proceso monitorio. También hace mención de que los procesos monitorios se dividen en dos, en los que son de deuda de dinero y los que son para obligaciones de hacer, de no hacer o de dar, que así lo estipula los artículos 497 al 500 del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, esta causa que estábamos analizando viene a ser parte de la deuda de dinero, porque hablaba de pago de una suma líquida superar los 25.000 colones o el equivalente en dólares. Entonces, el crédito fiscal venía siendo como nada más un principio para establecer la existencia de la relación comercial, como nos decíamos. Entonces, no tiene fuerza ejecutiva, por ende, la Cámara resuelve que tiene que revocar el auto definitivo, dándole la razón al abogado de que no es un título ejecutivo. Y me acuerdo bastante de las primeras clases que tuvimos con Steli, en donde también había una confusión entre el proceso de ejecución y proceso ejecutivo, que lo abordamos en varias clases para poder distinguirlos. Entonces decíamos que los procesos de ejecución pues se necesita un título de ejecución, en cambio un proceso ejecutivo necesita un título ejecutivo. Era la diferencia para no confundirnos, ¿verdad? Entonces en esta sentencia se trata algo similar, diciéndonos que para que se pudiera llevar el proceso ejecutivo que hacía alusión en la jueza de primera instancia, se necesitaba un título ejecutivo, el cual no era el comprobante de crédito fiscal. Así es. Excelente, muchas gracias. Interesante el análisis que han hecho ustedes, ¿verdad? A partir de lo que resolvió la Cámara. Y para que vean, vamos a ver, esta sentencia es de 2018, prácticamente hace poco, ¿verdad? No es, digamos, cuando el Código Procesal Civil y Mercantil estaba comenzando, sino que ya 8 años después de que estaba en vigencia. Entonces, todavía en algunas personas existe esa duda, ¿verdad?, de si un documento X tiene o no fuerza ejecutiva o cuál es su verdadera naturaleza, su verdadera esencia, es decir, qué es ese documento. El abogado presenta una solicitud monitoria
o una demanda, si le queremos llamar así, en proceso monitorio, y acompaña como documento justificativo de la pretensión un comprobante de crédito fiscal. Viene la jueza de primera instancia de menor cuantía y declara improponible la demanda, aduciendo que ese comprobante de crédito fiscal tiene fuerza ejecutiva y que por ende no es un proceso monitorio el que tendría que haberse iniciado, sino un proceso ejecutivo. Ante esta decisión de primera instancia que rechazó la solicitud monitoria, el abogado interpuso el recurso de apelación y la Cámara hace un análisis bastante detallado de lo que es el proceso monitorio, cuándo es que procede, cómo se clasifica, los tipos de proceso que hay y también sobre la naturaleza jurídica de un comprobante de crédito fiscal. Y la Cámara disiente del criterio de la jueza de primera instancia y dice no, ese no es un título ejecutivo, no es cierto que tenga fuerza ejecutiva. Un comprobante de crédito fiscal, dice la Cámara, es un documento tributario, tiene su origen en el Código Tributario y es más bien un principio de prueba por escrito de una obligación. El Código permite, cuando no se tiene un documento cabal o pleno o completo, que se pueda utilizar como justificativo de la pretensión monitoria un principio de prueba por escrito. Y la Cámara explica que vamos a entender incluso por un principio de prueba por escrito, y es cuando un documento, ya sea público o privado, ha sido emitido. Vamos a ver si puedo encontrar. Aquí dice, sino que constituye un principio de prueba por escrito de la existencia de una relación comercial entre los intervinientes. Bueno, no es en esta sentencia entonces que se explica con más detalle lo que vamos a entender por un principio de prueba por escrito, sino en otra sentencia que también vamos a comentar. Pero eso es como la solución que da la Cámara, la cual me parece muy acertada en el sentido de que no hay, digamos, fuerza ejecutiva en un comprobante de crédito fiscal. Bien, por cuestiones del tiempo, y ya que pues tuvimos ese problema al inicio de la actividad, vamos a quedarnos aquí. Pero los mismos equipos, las mismas personas que han leído estas sentencias van a continuar con este análisis en la siguiente sesión que tengamos, ya sea virtual o presencial, no importa, pero vamos a continuar con el análisis de estas resoluciones, ¿verdad? Entonces les invito a todos a que continúen leyendo, no solamente la sentencia que les tocó, por suerte hoy, sino todas, para que cuando sus compañeros hagan este resumen, ustedes ya han leído la sentencia y van a comprender mejor las explicaciones o comentarios que hagan sus compañeros. La idea es leer las 14 resoluciones, ¿verdad? Las 14. Entonces les invito para que lo hagan. Hay mucho aprendizaje en las resoluciones de los tribunales, para bien o para mal. Es decir, muchas veces nos corrige los conceptos que podamos tener equivocados, o de alguna manera nos motiva a disentir, a criticar, pero bueno, así es el derecho, es discutible. Bien,
Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de tomar la asistencia, la pueden hacer ahorita. Bueno, voy a detener entonces la grabación para poder tomarles la asistencia.